El Papa Francisco ha fallecido a los 88 años de edad. Hay mucho pesar en la comunidad católica. Millones de católicos están tristes por esta noticia que, si bien se estaba anunciando, finalmente se concreta. El Papa fallece. Pero ¿cuál es su legado? ¿Cuáles son los grandes aciertos? ¿Cuáles son los pendientes? ¿Cuál es el acento de su pontificado? Son los temas que vamos a asumir esta noche aquí, en Sacro y Profano. Este lunes el Papa Francisco falleció a los 88 años a las 7:35 de la mañana, tiempo de Italia, por un ictus cerebral, coma y colapso cardiocirculatorio irreversible. Francisco había salido del Hospital Gemelli el pasado 23 de marzo tras una larga hospitalización de 37 días por una grave neumonía y apareció en público por última vez este domingo en la Plaza de San Pedro para dar la tradicional bendición Urbi et Orbi. Jorge Mario Bergoglio, descendiente de inmigrantes italianos piamonteses, nació en Buenos Aires en 1936 en una familia humilde del barrio de Flores. Obtuvo la licenciatura en Química, luego en Filosofía e ingresó con los jesuitas en 1958. Fue provincial de la Orden en Argentina entre 1973 y 1979 durante la dictadura militar y desde su cargo ayudó a huir a varios perseguidos políticos. Esta experiencia marcó su visión política, así como el hecho de ser hijo de inmigrantes y su entusiasmo juvenil por el peronismo. Francisco cumplió un mandato de 12 años tras la dimisión de Benedicto XVI en 2013. El argentino fue el primer papa americano, el primer papa no europeo desde el siglo V, el primer papa jesuita y el primero en llamarse Francisco. Ningún pontífice antes se había atrevido a llamarse como un santo radical que se enfrentó a la pompa vaticana y dedicó su vida a los pobres. Francisco fue alérgico a los usos y costumbres tradicionales de los papas, buscando la sencillez y el trato directo. Nos unimos a la pena de millones de católicos que con mucha tristeza y con mucho sentimiento perciben, recepcionan el fallecimiento de uno de sus grandes líderes, como ha sido el Papa Francisco. Papa Francisco, después de muchas semanas de estar internado en el Hospital Gemelli por problemas de afecciones pulmonares que se fueron complicando, finalmente fallece. Y fallece precisamente en la semana de Pascua. Es una especie también de un cierto simbolismo. Muere, pero al mismo tiempo confirma la resurrección que se festeja religiosamente en estas fechas. Hay una cierta poesía en el momento en que el Papa fallece. Pero lo importante aquí es, digamos, discernir sobre lo que hizo el Papa en estos 12 años de pontificado, lo que dejó de hacer, los pendientes que planteó, los grandes acentos, las revanchas, porque también estuvo rodeado de muchos enemigos que no tenían confianza en la postura renovadora del Papa. Hay que recordar que el Papa, cuando entra, después de 2 largos pontificados, sobre todo el de Juan Pablo II, que habían roto con la tradición del Concilio Vaticano II, que en los años 60 se había consagrado como un gran evento en la Iglesia Católica de renovación. ¿Qué significaba la renovación? El mismo Papa de entonces, Juan XXIII, decía: vamos a abrir las puertas de la Iglesia, las ventanas de la Iglesia, para que entre el aire fresco. Es decir, se reprochaba a una Iglesia que estaba permanentemente condenando a la vida moderna, condenaba a la vida democrática, en fin, una serie de cuestiones para, digamos, entrar en una dimensión de comprensión y de colaboración con los grandes cambios culturales de ese mismo mundo moderno. Sin embargo, el Papa Wojtyła, Juan Pablo II, como el Papa Ratzinger, Benedicto XVI, bajaron la cortina. Es decir, en este espacio vamos a analizar entonces los grandes aportes del Papa, los legados
y los desafíos que quedan pendientes. Una primera aproximación a unas horas de que el Papa Francisco ha fallecido. No sin antes ir a una pausa, yo le recuerdo que estamos en Sacro y Profano, en un programa especial sobre el fallecimiento del Papa Francisco. En un momento más regresamos. Regresamos, estamos tratando de analizar el legado del Papa Francisco como pontífice. La comunidad en este momento está triste, llora, tiene sentimientos encontrados porque su pastor, el Papa Francisco, un hombre bueno, un hombre generoso, pero también un hombre de avanzada, ha fallecido y deja a la Iglesia en un momento de incertidumbre. ¿Cuáles son algunos de los rasgos que hay que resaltar del Papa Francisco? Sin duda, uno de ellos es la simplicidad y la austeridad. Usted recuerda la pomposidad con la que se manejaban en el Vaticano. Y el Papa Francisco lo que planteó desde el inicio es romper con esos protocolos de lujo, de excesos. La cruz pectoral ya no era de oro, sino era una mezcla de plata con bronce, con no sé qué, pero se veía austera. Los zapatos que eran de piel de ante, rojos, pues al Papa se le veían esos viejos chancletones con los cuales manejaba, y además tenía que llevarlos a reparar porque tenía una descompensación a la hora de caminar. Ya no viajaba en autos lujosos. ¿Se acuerdan? Que llegaba el Papa Juan con el famoso papamóvil. Se acabó con Francisco. Pequeño sedán, chiquito, modesto, cruzaba las calles de aquellas ciudades que visitaba. Es decir, un estilo distinto, más cercano a la gente. Y quiero dar la bienvenida a el doctor Roberto Blancarte, un especialista en este tema y profesor de tiempo completo e investigador del Colegio de México, y preguntarle precisamente sobre esta dimensión más austera del Papa, más cercana a la gente común. Esta es la respuesta del doctor Roberto Blancarte. Hola Bernardo, ¿cómo estás? Un gusto como siempre saludarte. Yo creo que es siguiendo de alguna manera como inició su pontificado, en donde él marcó muy claramente que estaba abandonando toda la parafernalia, todo el ceremonial medieval que todavía tenía la Iglesia Católica y que se había preservado. Uno de ellos era, si te acuerdas, esa capa roja que tenían los papas, que desapareció desde el momento que él tomó posesión, desde el momento que fue nombrado. También lo de las zapatillas rojas. Y así como eso, que era lo más evidente, hubo una serie de medidas que él tomó desde que llegó, en donde se eliminaron parte del fasto, digamos, del ceremonial que venía desde la Edad Media y que muchos papas, obviamente, y la Iglesia en general, le gustaba preservar. Porque además, el propio nombre que adoptó Jorge Bergoglio fue el de Francisco. Y Francisco, como todos sabemos, pues fue ese santo que, digamos, que fue el gran defensor de la pobreza, no solo de los pobres, sino de la pobreza dentro de la Iglesia. Aprovechando la presencia del doctor Blancarte, también es importante preguntarle sobre el balance que hace del pontificado del Papa Francisco. Porque hay que recordar, el Papa Francisco, cuando llega con todas estas innovaciones, que un Papa que viene del sur, un Papa sencillo, ¿no? Él se dice un obispo de Roma, pues creó muchas expectativas en la gente. ¿Realmente cubrió las expectativas con las cuales entró el Papa Francisco? Escuchemos al doctor Roberto Blancarte. Y sí, bueno, el pontificado de Bergoglio es un pontificado que duró 12 años, porque él fue nombrado en marzo de 2013, si no mal recuerdo.
o sea que él alcanzó a cumplir 12 años de su pontificado, a pesar de haber sido nombrado muy grande ya de edad, porque él tenía precisamente 76 años cuando fue nombrado, lo cual pues ya es bastante grande, si lo comparamos con los 56 de Juan Pablo II, ¿no? Y sin embargo aguantó bastante, yo diría, aguantó pues 12 años, hasta los 88, y fue un pontificado que inició, creo yo, con muchas esperanzas de cambio, con muchas esperanzas de reformas que se anunciaron como las que acabo de mencionar desde que llegó, desde sus primeras decisiones, recién nombrado pontífice, que parecía que iba a haber una gran revolución en la iglesia. Y yo creo que él quiso, mediante los sínodos, avalar las cosas, las pequeñas reformas que él quería hacer, o las reformas, digamos, que quería hacer. Y sin embargo no pudo avanzar en los sínodos. Los sínodos le mostraron un episcopado mundial más conservador que él en muchos temas. Y entonces creo que al final no hubo ningún cambio importante. Y yo creo que eso nos deja un papado con la intención de cambios que terminaron siendo cambios más pastorales que doctrinales. Francisco, como vimos en la cápsula, es hijo de migrantes. Es un migrante, Francisco, y por lo tanto tiene una enorme sensibilidad sobre estos grandes fenómenos que atañen al mundo entero. No solamente es un problema de América Latina o de México con Estados Unidos, no, está implantado en todas partes del mundo. Y las respuestas han sido diversas. Sin embargo, el Papa Francisco estuvo muy en contra de esta perspectiva, porque él, incluso el primer gran evento que hizo el Papa Francisco, cuando llega ante una gran tragedia que hay en el mar Mediterráneo, es visitar la isla de Lampedusa en 2013, donde se lamenta este drama en el cual viven los migrantes. Vamos a escuchar a un especialista en tema de migración que nos dé su opinión sobre esta dimensión del Papa Francisco frente a los migrantes y sobre todo, uno de los últimos actos que hizo Francisco fue enviar una carta a los obispos norteamericanos pidiéndoles mayor rigor frente a la política, digamos, de depredación de Trump, de Donald Trump, de acoso a los migrantes. Escuchemos a Gerardo Cruz González. Gracias, Bernardo. Bueno, pues en este contexto, digamos, ya de despedida del Papa Francisco, no hay que olvidar que el Papa está formado, digamos, su tradición es dentro también de la teología latinoamericana. Y en ese contexto, la opción preferencial por los pobres, bueno, pues se ha ido desarrollando también en la teología latinoamericana, ¿verdad? Y entre esos pobres, hoy, pues se encuentran los descartados que tienen que salir, pues, de sus lugares donde habitualmente viven, de sus comunidades, abandonar su tierra, sus casas, incluso sus costumbres, su cultura, pasar fronteras y a veces no lograr llegar a un lugar en donde puedan desarrollarse para poder tener una vida digna. El Papa, desde el inicio de su pontificado, la primera salida que hizo el Papa extramuros de Roma fue a la isla de Lampedusa, como podríamos recordar, después de un naufragio donde habían muerto muchos migrantes y refugiados que principalmente estaban escapando de la guerra en Siria, en algunas regiones africanas. El Papa también, por ejemplo, cuando fue a la isla de Lesbos, en Grecia, fue a un campamento enorme de migrantes, un campamento de refugiados que venían huyendo de la guerra en Siria principalmente, y del África, otros conflictos también bélicos, además de la desigualdad y la pobreza, y el Papa se llevó algunas familias a Roma, se hizo responsable de integrarlos en la sociedad romana, con trabajo, con escuela para los niños, con asistencia médica, etc. Les decía a los refugiados que estaban ahí, no están solos. Creo que es la apuesta de la Iglesia a partir del Papa Francisco. Pero en este momento de crisis, ¿verdad?, ante las medidas antimigrantes del presidente Trump
que está atacando por diversos frentes a los migrantes, a los ya llegados a Estados Unidos y a los que pretendan llegar, bueno, pues actuar simplemente como cristianos, ¿verdad? Llamados a la misericordia y a la solidaridad y no a la exclusión, al racismo, etcétera. Me parece que ese es un documento que sí queda como también testamento del pontificado del Papa, porque lo hizo ya en las postrimerías de su pontificado. Sin duda son temas centrales, pero uno de ellos queda sobre qué va a pasar. Sé que es muy temprano y que estamos en un momento de duelo, pero ya desde la enfermedad del Papa empezaron a sonar nombres, empezaron a sonar líneas, empezaron a sonar personajes que se están apuntando. Hay que recordar que son aproximadamente 136 obispos con menos de 80 años que tienen la potestad de votar. Son los que van a entrar a la Capilla Sixtina bajo llave, es decir, en el cónclave para poder elegir al próximo Papa. Vamos a escuchar a la doctora Mónica Uribe, quien tiene un análisis fresco, se ha puesto las pilas y ha estado revisando los expedientes, que nos oriente quién es quién en el proceso de sucesión del Papa Francisco. Mónica Uribe, doctora en Historia y una colaboradora muy cercana aquí en Sacro y Profano. Es un momento en el que ya se estaba preparando todo el aparato estatal de la Santa Sede para que esto ocurriera. Está complicado el asunto porque ya tenemos menos electores, pero quedan como papables dos personajes que en lo personal no me gustan, los cardenales Sará y el otro cardenal que queda, el cardenal Osoro, ex arzobispo de Madrid. Hay dos que me parecen muy interesantes que serían más o menos de la edad de Juan Pablo II cuando llegó al pontificado, que sería José Cobocano, arzobispo de Madrid, y Fabio Baggio, de la Orden de San Carlos Borromeo, los escalabrinianos. El grueso de los papabiles está en el grupo de los mayores de 60 años y menores de 75 años. Aquí hay conservadores, un moderado y 3 liberales. Está el arzobispo de Utrecht, Wilhelm Eijk, que es bastante conservador. Está Peter Erdo, que es el arzobispo de Budapest, que es un muy buen diplomático, es más cercano a Benedicto XVI en cuanto a ideología. Pietro Parolin, que para mí sería la elección natural. Por el otro lado está Luis Antonio Tagle, que ha sido siempre un candidato aparentemente natural. El otro que es el que creo que puede ser, es Matteo Zuppi. El que sigue es Jean-Claude Hollerich, es un jesuita, y eso creo que lo quita. Es verdaderamente otro clon, pero más posmoderno. Bueno, a mí me gusta mucho Hollerich, que es arzobispo de Luxemburgo. Hay otro que es Mario Grech, que se menciona, maltés, que es presidente del Sínodo de los Obispos y que el Papa le ha dado mucha confianza. Y bueno, es un gran publirelacionista. Ahora, entre los mayores de 75 pero menores de 80 están el cardenal Gerhard Müller de Alemania, que es muy cercano al ala conservadora. No creo que vaya por ahí, los tiros no creo que vayan por ahí. Lo mismo que Raymond Burke, que ese sí ha sido como uno de los líderes del movimiento antifrancisco en Estados Unidos y en Europa. Está también un arzobispo que sería una gran noticia, pero ya es muy mayor, que es el cardenal Omeya de Barcelona. Entonces, por ahí va. Ahora, se nos puede cruzar algún norteamericano, y ese norteamericano realmente no sería así como lo más natural, pero se nos puede entrar dentro de las listas, y es el cardenal McElroy, actualmente cardenal de Washington. Sin duda es muy importante conocer, sentir el cómo la Iglesia va a reaccionar frente al fallecimiento del Papa Francisco. No necesariamente la Iglesia está en una etapa de orfandad, pero sí de sentimiento. Y las grandes preguntas es
la Iglesia va a continuar con la perspectiva de apertura, con la perspectiva más cercana al Concilio Vaticano II, que es que la Iglesia se adapte al mundo moderno, o la Iglesia va a entrar en una lógica distinta, una lógica de afirmar la identidad, que son los sectores conservadores, que además hay que decirlo, conservadores religiosos, en un contexto, tanto en Europa como en Estados Unidos, donde el conservadurismo está ganando terreno de manera intensa. Vamos a una pausa. Yo les recuerdo que estamos analizando el legado del Papa Francisco y vamos a nuestro último bloque donde pretendemos llegar a ciertas conclusiones. Regresamos y usted está en Sacro y Profano. Regresamos, estamos viendo el legado del Papa Francisco, elementos que conforman parte de la personalidad de un pontificado de 12 años, pero intenso, un acento latinoamericano. Por primera vez un Papa latinoamericano está en la silla de Pedro. Quisiera preguntarle al doctor Felipe Gaitán, doctor también en análisis de temas religiosos, su análisis sobre estos escenarios que se van a vivir en los próximos días en Roma. Oye, un gusto saludarte, Bernardo. Y bueno, con esta noticia, fíjate que ahorita, revisando también lo que se está discutiendo, son los perfiles de los candidatos, que si los africanos, nigerianos y otro más, que si es el filipino Tagle, otros candidatos, ¿no? Pero más allá de las figuras, de las individualidades, creo que lo que se va a discutir y lo que se va a disputar en esta sucesión es finalmente estos dos modelos de iglesia, que en algún momento lo discutimos contigo, Bernardo, el tema de hacia dónde va la iglesia en este momento. Hay alguien que apuesta por la continuidad, no de Francisco, pero sí la continuidad del camino que él inició esta parte de volver al evangelio, a pastorar, a salir a la calle, a acompañar a sus feligreses, pero también abrirse al mundo. Y por el otro lado tenemos a estos grupos ultraconservadores que intentan resistirse. Para ellos, Francisco fue simplemente alguien que relativizó los principios morales de la iglesia. Entonces hay un choque en ese sentido. Y en los últimos meses, durante la enfermedad del Papa Francisco, las redes digitales decían, es que este no es un papa, este es un antipapa, y empezaron a atacarlo en muchos sentidos. Y lo que vemos finalmente, lo que va a ocurrir en este conclave son estos dos modelos. Alguien cercano, abierto al mundo, que puede acompañar a su feligresía, y el otro que dice hay que tutelar ese mundo y hay que tutelarlo para evitar el relativismo moral. Sobre todo los grupos ultraconservadores han hecho mucho énfasis en esto. La iglesia no es un circo para atender a sus clientes. La iglesia es la misión de Dios en la tierra que tiene que tutelar a su feligresía. Nos puede parecer anquilosado para muchos de nosotros, pero están en el debate y tienen tanta fuerza, al menos a nivel popular, que puede cambiar la correlación de fuerzas en este cónclave ya que va a iniciar en este tiempo ya, prácticamente. Hay muchos nombres, como nos dio Mónica, ¿no? Parolín, que es el secretario de Estado, muy cercano al Papa, diplomático, pero sin experiencia pastoral. Está Tagle, de Asia, muy cercano al Papa, muy pastoral, muy humano, muy cercano, y hay otros más. Lo interesante acá es la postura de los africanos. Los africanos son muy sencillos y lo vimos en programas anteriores. Los africanos dicen, a ver, Europa está en crisis, los jóvenes no creen ni en su sombra. Hay un proceso de secularización extrema en Europa. Las iglesias están desfondadas, están vacías, la gente no va, no tiene peso. Y en América Latina la iglesia también está en crisis. 30% de su feligresía se ha pasado del catolicismo a movimientos evangélicos. Los únicos a nivel mundial que estamos creciendo es África. Y por lo tanto, pues denos oportunidad, como decimos en México, denos chance, ¿no?, de probar nuestros métodos.
El problema es que la mayoría de los obispos africanos son muy conservadores sobre el papel de la mujer, el papel de la familia, el papel de la tolerancia hacia los universos diversos sexuales. Entonces ahí hay una zona, una franja, digamos, compleja de hacia dónde ir y hacia dónde no ir. Pero lo importante acá, como lo insinuó el doctor Gaitán, es sobre todo las propuestas de iglesia que también analizamos ampliamente en otros programas. Si usted tiene la oportunidad en YouTube, ahí puede ver los diferentes proyectos de iglesia, que lo resumo de manera muy sencilla. El Papa representa el reabrir nuevamente la actitud, la apertura, el estado de ánimo que significó el Concilio Vaticano II. Es decir, cómo la iglesia debe adaptarse a los nuevos temas, los nuevos requerimientos, los nuevos desafíos de la sociedad contemporánea, como el nuevo rol de la mujer, el reconocimiento de las minorías sexuales, el tema evidentemente de la ecología, en fin, hay muchos temas que el Papa coloca en el centro de la agenda, que no alcanzó a cubrirlos como vimos con Blancarte, pero los colocó en la mesa y en la agenda de la Iglesia de manera interna que de otra manera jamás hubieran entrado. Así es que lo que está de fondo y lo que vamos a estar siguiendo muy de cerca en el Canal 11 y en Sacro y Profano es precisamente los modelos que están a la vista y quiénes son sus principales protagonistas. Por mi parte, agradezco su presencia. Soy Bernardo Barranco y le espero la próxima semana aquí, en Sacro y Profano.